Buenas noches a todos. Vamos a admitir a los demás primero para poder iniciar nuestra clase el día de hoy. Voy a esperar un momentito para Hoy vamos una parte. No, con ella que la digo, Era para acá. Era para acá que usted hablaba para allá. Vamos a esperar un momentito. Bueno, hoy se perdieron los demás. Y esta clase de hoy es muy importante porque vamos a iniciar ya con lo inicial de lo que es ser una secretaria auxiliar. O sea que vamos a darle aunque sea 5 minutos más y vamos a iniciar en ese tiempo para que los demás puedan comprender la unidad correctamente. Abrazar en la noche. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Estamos esperando unos 5 minutos para que se agreguen los demás para iniciar con nuestro módulo número 2. Vamos a darle esos 5 minutos.
Ok, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Vamos hoy simplemente a estar de 8 a 9, 9:30, dependiendo cómo vayamos trabajando la unidad. Esta clase, decía las que habían iniciado, es muy importante porque es lo que nos lleva a lo que es lo principal dentro de lo que es de ser una secretaria auxiliar. También es uno de los temas más interesantes porque vamos a dar inicio a lo que es la comunicación efectiva, cómo vamos a hablar con ese cliente, cómo debemos expresarnos al cliente y cómo vamos a utilizar algunas técnicas de la comunicación para que el cliente se sienta bien, se sienta que pueda regresar nuevamente a la empresa o que pueda adquirir un nuevo, o sea, una nueva técnica, si algo de compra que pueda volver a esa empresa por medio de usted. O sea, vamos a iniciar primero con una retroalimentación de nuestra clase anterior, en la cual estuvimos hablando de las relaciones humanas y la comunicación, una parte de ella. Decíamos que las relaciones humanas son muy importantes porque si no nos relacionamos con otras personas, pues no podremos relacionarnos en nuestra casa. Y poníamos un ejemplo, les decía algunas anécdotas sobre ella, de que antes yo era una persona cerrada, al relacionarme con otras personas, pues mi vida fue cambiando poco a poco. Quiere decir que es muy importante que nosotros conozcamos personas de todos los lugares posibles, de todas las formas. Y decíamos que a veces nuestra personalidad puede cambiar dependiendo con quién nos vamos a relacionar. O sea, debemos relacionarnos con personas que tengan una mente o sea, que tengan un pensar que vaya más allá de lo que nosotros pensamos, que tengan una mente exitosa, de tener un buen trabajo, un buen hogar, y personas que tengan una mente sana. Cuando usted ve que usted está con un grupo de personas, usted ve que no,
que no se, o sea, que no están haciendo la cosa correcta, pues nosotros inmediatamente debemos alejarnos porque si no podemos fácilmente caer contra esa persona. Decíamos también dentro de eso que la comunicación es muy importante porque también por medio de eso que vamos a tratar al cliente. Entonces, hoy dentro de esa parte de la comunicación o siguiendo esa parte, vamos a dar inicio a lo que es la comunicación efectiva. Entonces, antes de iniciar directamente con nuestra unidad, vamos a ver la frase del día, que es: la vida es 10% de lo que te sucede y el 90% cómo reaccionas. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? La vez pasada le estaba diciendo que ustedes tienen que tener la mente todo el tiempo positivo. Entonces, esta frase también va de la mano. A veces nos pasan cosas a nosotros en la vida y nosotros, depende cómo vamos a reaccionar, es que nuestro día va a continuar. Entonces, me gusta siempre poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, a veces nosotros nos pasa que vamos a nuestra área laboral o vamos a poner a la universidad y ese día nosotros debemos tomar un vehículo público, pero ya estamos tarde, nos levantamos tarde ese día y andamos corriendo. Pero ese vehículo se le va el gas, que casi siempre nos pasa a todos. Entonces tenemos que bajarnos de ese vehículo, pararnos en la calle, a veces por ahí ni pasa el carro otra vez o siempre están llenos. Y nosotros pues empezamos a buscar ese carro, vemos la hora del miércoles, pero es tardísimo, y comenzamos a decir dicho, miércoles, este es el peor día de mi vida. Entonces, inmediatamente usted comienza su día de esa forma, así va a continuar el día completo. Entonces, debemos evitar eso. Cuando nos pasan cosas como esa, debemos pensar entonces, buscarle la vuelta a ese día y pensar, bueno, tal vez ese vehículo que yo tuve que bajarme, tal vez me iba a pasar algo más grande, podría ser un accidente de tránsito o el carro puede explotar, o sea, buscar siempre una alternativa de que tal vez pudo pasar algo peor. Entonces, eso debemos hacerlo con todo lo que nosotros vamos a realizar en la vida. Cuando nos sucede algo, debemos pensar el 90% de lo que nos pasa de manera positiva durante todo el día. O sea que eso debemos tenerlo siempre en cuenta en esa parte. Vamos a seguir en el objetivo general del curso. Veo personas escribiendo en el grupo, cuando estoy aquí, o sea, hoy lo tengo habilitado el internet, pero por lo general yo cierro porque no puedo atender el grupo y al mismo tiempo estar aquí con ustedes en la videollamada. Sería una falta de mi parte. Entonces, me dice ya que no puede escuchar, a veces él tiene que decirle a alguien que a veces se daña, o sea, a veces tiene problemas la parte donde conectamos el audífono. Entonces yo le sugiero a ella que inicie el Zoom y vuelva a entrar o reinicie el aparato donde ella está conectada para que pueda funcionar. Entonces, me quedé en la parte del objetivo general, que es que al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en la capacidad de aplicar las habilidades necesarias para una comunicación más efectiva según las técnicas dadas. Quiere decir que aquí vamos a aplicar varias habilidades para comunicarnos con el cliente. Vamos a implementar como si fuera un plan específico del día de cómo vamos a hablar con ese cliente, cómo lo vamos a convencer de que esa empresa en el que ese cliente está es la mejor empresa y que pueda volver a esa empresa nuevamente. Entonces, vamos a ver aquí realmente cómo funciona la comunicación efectiva. Me gustaría que alguien me ayudara a leer esta parte. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima?
Yelisa, léalo usted, por favor. Ok, profe, comunicación efectiva. El lenguaje efectivo lleva implícita una fuerza que motiva y nos abre las puertas al mundo. A comunicarnos sin lastimar a los demás e introducir a las personas a realizar tareas que puedan aumentar en los demás el hacer las cosas de un mejor modo y con esto podemos lograr tener mejores relaciones con todos los que nos rodean. Al conocer sobre el lenguaje efectivo, tenemos la oportunidad de aprender a expresarnos con claridad y agregar cierto sazón a las palabras para que los demás capten el mensaje que deseamos transmitir, razonando y percibiendo de manera activa cada uno de nosotros sobre la comunicación efectiva y obtén la llave que te abrirán muchas puertas en todos los ámbitos sociales en los que te desarrolles en tu vida. Para Freire, la educación es comunicación, es diálogo en la medida que no es transferencia del saber, sino autores que busca la significación de significado, no de transferencia o transmisión de conocimientos de un sujeto a otro, sino su participación en el acto de comprender. Es una comunicación que se hace críticamente. Ok, muy bien. Aquí podemos ver entonces, en esta parte, cómo vamos a trabajar específicamente. Podemos ver que la comunicación es como una fuerza que nos va a motivar y nos va a abrir puertas a otros lugares. A veces nosotros en este módulo vamos a aprender que a veces nosotros decimos una cosa y nuestros gestos nos dicen otra. Entonces, aquí nosotros vamos a aprender a comunicarnos con los gestos, los sentidos, el razonamiento, y vamos a utilizar las palabras adecuadas dependiendo del cliente con el que nos vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver más sobre la unidad. Este es el primer foro que ustedes tienen ahí habilitado. Y es que les dice, la comunicación es un arte humano que nos permite establecer buenas relaciones humanas en el transcurso de nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre hablar y comunicarse? Para ustedes, ¿cuál es esa diferencia? Yelisa, veo su mano ahí todavía. ¿Quiere responder? ¿Quiere participar? Me parece que la lleva ahí. Crismeli, dígame usted. Bueno, según mi punto de vista, cuando hablamos, transmitimos alguna información, pero ya la comunicación va más allá de eso, va en que lo que informamos llegue a la persona que lo escucha de una manera clara y que esa persona lo haya entendido cuando nos comunicamos, cuando expresamos alguna emoción, aunque tenemos que comunicarnos, es necesario hablar. Gracias. Muy bien. Realmente, entre el hablar y comunicarse tienen algo parecido. ¿Alguien más quiere participar y decirme cuál es la diferencia entre hablar y comunicarse? Ok, veo que nadie está en eso. Vamos a tratar de que ustedes puedan entonces comprender mejor cuál es la diferencia. Hablar realmente es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, a veces nosotros estamos en una situación o estamos enojados y nosotros comenzamos a decirle cosas a esa persona para que nosotros estamos enojados y son cosas que nosotros no queremos decirlo.
Entonces, ¿qué sucede? Simplemente hablamos las cosas sin pensarlo. Pero la comunicación, lo que es comunicarse, es como nosotros hablamos, pero razonando lo que vamos a decir. Y eso va también junto con lo que es la facción de lo que vamos a decir. Cuando nos comunicamos, es cuando ese mensaje que usted quiere transmitir llega directamente hacia la persona con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿qué pasaría? Un momentito, discúlpenme. Disculpen. Ok, disculpen, ya estoy aquí. Les decía que cuando nos comunicamos, cuando queremos que ese mensaje llegue a la persona claro y preciso, pensándolo con determinada forma. Entonces, cuando vamos a hablar con un cliente, por ejemplo, nosotros debemos darle lo que le vamos a comunicar a ese cliente, la información que usted le va a dar, debe ser clara, que usted sepa lo que está hablando. Porque si damos una información errónea a ese cliente, entonces lo que estamos haciendo se va de la mano. Entonces, lo siguiente es, ¿qué es la comunicación? Que es lo que le estoy diciendo. La comunicación es cuando nosotros queremos transmitir un mensaje claro y preciso a esa persona. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Quién sabe? Eso no los dan desde la escuela. Yerisa, dígame usted. Bueno, le voy a decir lo que yo me acuerdo. Sí, receptor, código, mensaje, y no me acuerdo de los otros. Va por ahí, está cerca. ¿Alguien más la puede ayudar? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Emisor, receptor, código, mensaje, carta. Ah, bueno, esto ya vienen siendo algunos medios de comunicación, pero emisor y receptor. Exactamente. Nosotros tenemos lo que es un emisor, un receptor y tenemos también la persona a la que le va a llegar el mensaje o el mensaje específicamente. Estos elementos de la comunicación son necesarios porque necesitamos una persona que vaya a dar la información y una a la que le va a llegar por medio de algo específicamente, que es donde va a llegar ese mensaje. Puede ser por un teléfono, como nosotros vamos a estar trabajando, puede ser vía una videollamada, como puede ser también que usted tenga a ese cliente de frente. Entonces, dentro de eso, vamos a ver nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles aspectos debemos tener en cuenta para mejorar la comunicación? Para ustedes, ¿cuáles serían? Dígame, Crismeli. Bueno, yo diría que lo más esencial sería sabernos expresar para que lo que queremos decir, o sea, para podernos comunicar de la manera correcta. También yo diría que otro aspecto puede ser no usar muchos gestos porque algunos gestos se pueden malinterpretar. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué podemos hacer para mejorar la comunicación, Luisana? Buenas noches. A mí, lo correcto sería mantener un contacto visual con la persona. De esta forma vamos a mantener un respeto a lo que a lo que el emisor nos está diciendo. Escuchar antes de hablar, porque muchas veces una persona no está comunicando algo y a veces no escuchamos para tener una buena respuesta, o sea, no se va a mantener una comunicación, porque para que pueda haber una comunicación, tiene que el tema ser entendido de ambas partes.
y no interrumpir a la persona que está hablando, que iría por ahí mismo. Usted dio ahí, Luisana, 2 puntos clave. Para que sepa, casi nadie nombra esos puntos en las videollamadas. Y es el contacto visual, es uno de ellos. Lo primero para nosotros mejorar o tener una buena comunicación es mirar a las personas a los ojos. Cuando nosotros miramos a la persona directamente a los ojos, estamos dando seguridad a la persona o al cliente con el que ustedes van a tratar. Inmediatamente usted también está hablando con un cliente y usted miró para otro lado, es como que usted no le está prestando absolutamente ninguna atención al cliente. Entonces, para que esa persona sienta que usted le está diciendo la verdad totalmente, usted mira a los ojos a la persona. Y cuando el cliente esté hablando, no podemos interrumpir a ese cliente, porque usted no sabe si ese cliente tiene la idea en ese momento. Hay personas, por ejemplo, que están hablando con uno, así como de la nada, y estamos hablando, vamos a poner un ejemplo, estamos hablando de, yo quiero un pez dorado, vamos a suponer. Y usted está hablando de ese pez que usted lo que de un momento a otro esa persona la interrumpe pero mira, a mí me gustaría que fuera morado. Y ya cuando usted dice, ¿qué tú estabas diciendo? Se le va. Entonces, la idea se le va y es una falta de respeto también. Entonces, no debemos nunca tratar, siempre escuchamos totalmente al cliente y luego entonces usted habla con el cliente y darle siempre el mensaje claro. Esos son los puntos claves. Entonces, en el módulo 1, que aquí están los modales telefónicos, las reglas de cortesía, nosotros vimos algunos modales en las cuales ustedes mismas tuvieron que realizar un video mostrando esos modales telefónicos. Pero es bueno que mencionemos algunos modales que son muy explícitos en las empresas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar con el cliente, lo primero que nosotros debemos hacer es poner el nombre de la empresa delante y luego nuestro nombre. Y más allá podemos preguntarle el nombre al cliente, porque eso ayuda a que el cliente se sienta mejor familiarizado. Dígame, Yelisa, ¿qué le gustaría agregar? Exactamente. Estoy de acuerdo con usted. Lo primero que debemos tener en cuenta es hablar con Se escucha muy corta. claridad y de forma pausada. El cliente no va a entender el mensaje que le decía que estoy de acuerdo con No puedo escucharla, Yelisa. lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de recibir una llamada de un cliente es hablar con claridad. Exactamente, hablar con claridad. Siempre todo lo que nosotros vamos a hacer hay que hablarlo con claridad. Y esa parte no solamente es con el cliente. A veces nosotros hablamos del cliente porque ustedes van a laborar con personas, con clientes. Pero nosotros debemos poner a veces esa comunicación, nosotros a veces debemos ponerla en práctica nosotros mismos. Por ejemplo, aunque no todas tengan, pero cuando uno tiene su esposo, novio o marido, o a veces con nuestra madre, que muchas veces, a veces uno se pelea muchísimo con ella mientras uno está en la casa. Nosotros cuando vamos a tener una pelea con una persona, yo no sé si alguien lo ha probado, pero cuando usted ve que esa persona está enojada y usted ve que esa persona hable y se desahogue, aunque le diga todo lo que le vaya a decir,
Usted se siente y cuando usted termina y le dice, mira, yo te voy a decir algo, si tú te sientes mal o enojado, lo que sea, yo no tengo la culpa de eso, vamos a hablar, qué es lo que te preocupa, y usted comienza a decirle entonces todo lo que usted quiere que esa persona sepa. Entonces inmediatamente esa persona se calma, pero si nosotros comenzamos a pelearle a esa persona y usted también, usted no le está diciendo nada, todavía no se está comunicando con la persona. Entonces debemos ser claros en el mensaje que nosotros vamos a dar y eso mismo lo aplicamos con todas las personas con las que nosotros vamos a tratar. Y así siempre vamos a tener esa parte controlada con cualquier tipo de cliente que vaya a estar ahí con nosotros en ese momento. Dígame, Milka. Buenas noches. Mi aporte es que también debemos hablar de forma pausada, porque muchas veces me ha tocado, o sea, cuando yo llamo a un lugar, la recepcionista o la persona que me atiende me responde de forma muy rápida y yo a veces no entiendo qué es lo que me está preguntando, qué es lo que me dice. Y yo le digo, hábleme un poco más calmado, calmada, porque no le estoy entendiendo. Y una de las que es más importante es hablar pausadamente para que el cliente pueda entender mejor lo que le estamos tratando de decir o preguntar. Gracias. Eso también es muy importante. Dígame, Esli. Bueno, según entre las normas de cortesía para contestar por el teléfono, leí unas que me llamó mucho la atención y una de ellas fue que debemos evitar contestar con sí o dígame y también tener una entonación amable, porque aunque uno no lo quiera creer, uno se da cuenta. Un ejemplo con tú solicitas algún servicio y cuando se termina la llamada, o sea, me ha pasado yo ahí, pero esa muchacha sí es como indeseable, qué mal trata o qué mal le habla. Entonces, aunque uno no lo quiera entender, la persona detrás de sus teléfonos, su celular, se da cuenta cuando uno le trata bien o si uno está de mal humor también. O sea que con eso hay que tener mucho cuidado, con el trato también. Saber escuchar y hablar de manera amable. Exactamente. Nosotros vamos a hablar de eso ahora también más adelante. Quería antes lo incluí aquí en la presentación para que ustedes lo tuvieran presente, que lo que ustedes van a realizar en el número 4 es que van a redactar un discurso de un tema que ustedes consideren importante, pero de esta era. ¿Qué van a hacer ahí? O sea, el discurso es como si ustedes buscaran una información de un tema actual, puede ser de música, por ejemplo, pueden buscar información de alguna noticia importante y ustedes lo van a redactar y lo van a colocar aquí, pero llevando muy en cuenta los signos de puntuación que inician con mayúscula para que el texto esté completo. Quería esa parte que ustedes la tuvieran clara. Entonces vamos a ver la siguiente actividad, es mencionar los tipos de comunicación y cuál es el más usado en los seres humanos. Entonces, ¿quién puede decirme cuáles son esos tipos de comunicación? Dígame, veo una mano nueva por ahí, parece que ya la bajó. Bueno, nada, Grismeli, dígame usted primero. Bueno, está la comunicación verbal, está la comunicación oral, comunicación escrita, también están los tres tipos de comunicación básica, que lo mencionamos en la clase pasada, que son la pasiva, agresiva y asertiva. Y lo que los seres humanos más utilizamos es la comunicación oral.
Así es. Y para usted, Esli, ¿cuáles serían esos tipos de comunicación? Asimismo, comunicación verbal y no verbal, o comunicación oral y escrita, que en la no verbal sería, un ejemplo de eso sería las portadas que vemos, los signos que vemos en la calle, todas esas cosas como el semáforo y cosas así, que son no oral, o sea, no, escrita y señales y signos. Ok, muy bien. Vamos a mejorar esas descripciones. Realmente los tipos de comunicación que más utilizamos son lo que es la comunicación verbal y la no verbal. ¿Cuál es la diferencia que tienen? Pues la comunicación verbal, como dice que es un verbo, es la que nosotros utilizamos cuando hablamos con la persona, cuando nos comunicamos. Pero la no verbal es la que utilizamos por medio de los gestos. Ahí es donde estábamos hablando, que quería seguir los pasos de lo que decía Elsie anteriormente, de que cuando nosotros, por ejemplo, esa persona que usted dice que la atendió, que no la atendió bien, o que no tuvo una cortesía con usted, eso va de la mano con lo que es ser una buena secretaria auxiliar. Cuando nosotros, creo que lo dije en la clase anterior también, cuando nosotros vamos al área de trabajo, nosotros debemos separar esas dos cosas. No podemos llevar nuestros problemas al hogar. Cuando nosotros, es más, a veces cuando nosotros simplemente tocamos afuera y cerramos la puerta de la casa, es como que nosotros vamos a vivir otra vida, como si usted fuera una actriz de televisión y usted va a hacer un papel. O sea, debemos ir al trabajo siempre sonriendo todo el tiempo. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Bueno, hay que empezar con lo primero que siempre les he dicho. Hay que ser positivo en todo. Si usted sale de su lugar, sale de su hogar y ha peleado con alguien dentro de la casa, cuando usted llega al área laboral, usted tiene que estar como que no ha pasado nada, maquillada, bien vestida, con una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo. Y después de unos días que uno va trabajando con esa parte de la sonrisa, luego uno no se da ni cuenta, uno va de trabajo y sonríe todo el tiempo. Y ya creamos lo que es como una costumbre a eso. Entonces, cuando viene el cliente y la ve sonriente, pues el cliente ve algo distinto en la empresa. No es lo mismo, no sé si le ha pasado a ustedes, que sé que ha pasado, que usted va a una empresa donde hay 3 secretarias y usted va donde una secretaria que usted la ve siempre bonita, con el cabello arreglado, una sonrisa, y usted va a pedir una información. Pero esa secretaria le dice, lo que pasa es que yo no domino esa información. Es la secretaria del medio. Y usted lo primero que le dice a esa persona es, ay, es que esa secretaria es como rara. ¿Por como rara? Aquí ella siempre tiene una cara como que va a matar a una gente. Entonces, la persona, cuando usted tiene la cara así, las personas no quieren ni ir, porque esas no quieren ser atendidas por usted. Porque la cara demuestra a usted que usted está enojado. Pero a veces ni siquiera está enojada, simplemente que usted es así. Entonces, eso debemos cambiarlo y tener siempre la mente clara. De la misma forma,